emisión de nuestro noticiero Noti-U, nuestros corresponsales desde varios puntos del país estarán hablando sobre una investigación etnográfica realizada por estudiantes de la Universidad de Los Llanos del programa Licenciatura en Educación Infantil. Nuestra corresponsal Cristina González, desde la ciudad de Villavicencio Meta, nos hablará sobre etnografía. Adelante, compañera. Buen día, Loren, y buen día a todos nuestros televidentes. El día de hoy hablaremos con ustedes acerca de algunas investigaciones realizadas por los estudiantes de la Universidad de Los Llanos en diferentes espacios o escenarios como instituciones educativas, comunidades étnicas, con niños y niñas con diversidad funcional ubicados en diferentes zonas rurales y urbanas de la región Orinoquía. Para lo anterior, se abordó como metodología de investigación la etnografía, que en palabras de Anthony Gildes, se realiza de manera organizada y por su característica principal, que es la descripción detallada y densa de los lugares y sujetos de la investigación, proporciona una amplia información sobre la vida social y cultural, accediendo a una comprensión e interpretación más profunda que otros métodos de investigación. Para lograr lo anteriormente expresado, se inició abordando epistemológicamente el término etnografías, el cual proviene del griego ethos, que significa pueblo, y de grafos, que significa descripción del modo de vida de un grupo de individuos. En palabras de Elsie Rodwell, se ha definido la etnografía como un proceso de documentar lo no documentado, de la realidad social en alusión a lo cotidiano, lo oculto y lo inconsciente. Rodríguez Gómez define la etnografía como un método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. Así, a partir de lo expresado por diferentes autores, podemos definir que la etnografía es el estudio de las situaciones cotidianas de nuestras sociedades. En este sentido, la etnografía es una forma de proceder en la investigación que parte del registro de hechos escritos mediante descripciones minuciosas, que luego confrontamos con la teoría y posteriormente escribimos en un documento, es decir, triangulamos la teoría, la práctica y la interpretación de la información recogida mediante un análisis, para luego escribir un documento que denominamos informe etnográfico. La etnografía no se trata solo de observar, sino también de interpretar. Hay una serie de fases o características que no tienen que ser tratadas de modo lineal. No debemos olvidar que la etnografía no estudia variables aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter cambiante de estas. Dentro de esas fases, para hacer un ejercicio investigativo etnográfico, encontramos en la selección de diseño. ¿Qué es la selección de diseño? Es lo que quiero estudiar, cuál es mi objetivo y cuál es el método que más se adapta a las respuestas que busco. Dentro de las fases encontramos también la determinación de las técnicas. La etnografía se vale de diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de información, tales como la observación y la entrevista. En las observaciones podemos mencionar por un lado las no participantes, en la que el investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, y por otro lado la observación participante, en el cual el etnógrafo colabora de forma activa y así puede recoger información necesaria para su investigación. También encontramos el acceso al ámbito de investigación. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que se quiere investigar. También encontramos la sección de informantes. El acceso al escenario lleva consigo el hecho de que el etnógrafo ya tiene los primeros contactos con los sujetos que participan de la situación social que se quiere investigar. Dentro de esas fases también encontramos la recogida de datos y determinación de la duración de la estancia en el escenario. Las formas de registro básicas a lo largo del proceso etnográfico suelen ser escritos descriptivos narrativos, que a menudo se complementan con el uso de medios auxiliares para poder tener grabaciones en video y fotografías sobre la realidad estudiada. También encontramos el procesamiento de la información recogida. El proceso de la información recogida se analiza y se trata de aspectos interactivos independientes, ya que el etnógrafo observa e interpreta paralelamente. Finalmente, se realiza la elaboración de un informe. Este informe debe incluir suficientes detalles descriptivos para que el lector pueda conocer qué es lo que pasó y cómo pasó. Así pueda trasladarse a la situación social observada. Para ampliar esta información acerca de la etnografía, los dejo con mi compañera Laura Bernal. Así es, compañera Lore. Colega Cristina, muchas gracias por esa información tan importante acerca de la investigación etnográfica. Les cuento, queridos televidentes, que me encuentro en el municipio de Acacías Meta, en un contexto rural, específicamente en la vereda llamada San Nicolás. Desde aquí les daré a conocer tres de los principales exponentes de la etnografía. El primero es Lewis Morgan, quien en 1851 realizó el primer estudio etnográfico con un pueblo indígena, llamado Iroquesa. A este estudio le brindó el nombre de Federación de Naciones Iroquesas.
Este autor se interesó por conocer a profundidad el lenguaje, las costumbres y cómo estaban organizadas las políticas de este pueblo indígena. Es por esto que gracias a este estudio la etnografía se extendió a varias partes de Norteamérica y Asia, facilitando su reconocimiento dentro del campo de la investigación. El segundo principal exponente es Fran Boas, quien a partir de su escuela dominada particularismo histórico comprendía como eje central la descripción de la sociedad a investigar desde su naturalidad única, ya que esto permite que los datos obtenidos se generen de forma empírica, teniendo en cuenta las características particulares de la misma, y que para lograr esto es necesaria la presencia del investigador en el campo a investigar, con el fin de que no se distorsione, malinterprete o no sea verídica la información recogida. Ahora vamos con nuestro tercer y último principal exponente de la maravillosa etnografía como puente de obtención de conocimiento y el dar a conocer al mismo. Este exponente se llama Elsie Roque, quien se considera la madre de la etnografía en América Latina. Ella, a partir de su libro llamado La experiencia etnográfica, plantea que la etnografía permite documentar lo no documentado, comprendiendo así la etnografía como una herramienta que permite desglosar y describir adecuadamente la información que se quiere obtener, dado que permite tener una cercanía con los sujetos a investigar por medio de una observación participante de quienes investigan. Por ello, esta exponente nos facilita la comprensión de la etnografía a lo largo del libro mencionado anteriormente, y el cual los invito a leer, ya que contiene más información acerca de la misma. Me despido desde este maravilloso paisaje, volviendo al estudio y dando paso a mis demás colegas que nos permitirán conocer más aspectos de este viaje etnográfico. Escuchemos ahora a nuestros reporteros que se encuentran en Villanueva Casanare y en Villavicencio Meta. Ellos nos hablarán sobre las técnicas e instrumentos empleados durante la práctica. Adelante, compañeros. Claro que sí, compañera. Dentro del desarrollo de la práctica formativa del séptimo semestre, se usaron una serie de técnicas e instrumentos para la recolección de información y datos en el proceso de investigación. Dentro de estas tenemos la observación, la cual representa una técnica muy importante que permite un acercamiento hacia lo que se está investigando. La observación no participante supone todo lo contrario, es decir que en esta el investigador asume un rol pasivo y se centra netamente en la recopilación de datos sin inferir en el normal comportamiento de lo que se está investigando. Este tipo de observación se caracteriza por tener mayor objetividad, ya que al no participar de manera activa con lo que se estudia, se puede observar en su estado natural sin que el investigador pueda alterarla con el simple hecho de estudiarla. Los criterios de clasificación más usados es aquella que los divide en observación participante y no participante, donde la observación participante es aquella en la que el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo. Esto quiere decir que interactúa directamente con el objeto que se observa e inclusive puede llegar a involucrarse con los sujetos que integran la población que se está investigando. La finalidad como tal de este ejercicio es obtener información sobre la cultura del grupo o población, en donde se pretende describir las pautas y conductas dentro de la misma, es decir, sus formas de relación e interacción y formas de organización, entre otras. Entre los instrumentos utilizados en la práctica de séptimo semestre se menciona la entrevista cualitativa que, según Taylor y Botkan, hace referencia a las conversaciones establecidas entre investigadores e investigados con el objetivo de que los sujetos de estudio narren sus experiencias, sus expectativas o realidades en su contexto. Un tipo de entrevista aplicada fue la entrevista no estructurada, la cual no tiene ningún tipo de pregunta concreta, sino que la finalidad del investigador es recolectar información en torno al tema de la investigación. Otro tipo de entrevista aplicada es la semiestructurada, que si bien cuenta con un guión establecido, le permite al investigador realizar más preguntas en la conversación con el investigador. Asimismo, fueron aplicadas una serie de encuestas que, según Hernández Zampieri, son las técnicas más utilizadas dentro de los proyectos de investigación, puesto que estas permiten indagar sobre las características y necesidades de la población a estudiar de manera más ordenada. El diario de campo es una de las herramientas que día a día permite sistematizar las prácticas y lo acontecido en ellas.
Además, posibilita mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez, el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente de lo que se está observando. Además, en este se anota lo que se considere pertinente para poder organizar, analizar e interpretar la información que se está recolectando. Asimismo, se desarrollaron algunos elementos de multimedia como fotografías y videos que permitieron registrar y documentar lo acontecido en cada escenario de práctica, así como el sustento de la misma. La planeación pedagógica es un ejercicio de construcción flexible, permanente y continua, la cual permite a sus agentes educativos, dinamizadores y o profesionales de la pedagogía en diseñar, proyectar y estructurar su práctica pedagógica en función de un grupo poblacional. Los talleres pedagógicos son el medio que posibilita integrar los saberes teóricos y llevarlos a cabo en acciones prácticas. Todas estas estrategias fueron apoyadas por narrativas, cuentos, audiocuentos y diferentes estrategias que apoyaron cada una de las herramientas abordadas anteriormente. Ahora vamos con nuestros corresponsales que se encuentran en la Puerta del Llano. Cuéntenos, ¿desde dónde se realizaron estas prácticas y las características de estos lugares? Buen día, muchas gracias compañeros del CEL. Bueno, los lugares de práctica fueron Villanueva Casanare, Yopal Casanare y Villavicencio Meta. En estos momentos nos encontramos en el piedemonte de la Cordillera Oriental, Villavicencio Meta, que fue fundada el 6 de abril de 1840. Dentro de este municipio existen 486.363 habitantes y sus platos típicos son carne a la llanera, mamona o ternera. También se ve un clima templado y húmedo que llega entre 28 grados y 30 grados centígrados. Nos vamos a ir a la Fundación Camino de la Esperanza, que se encuentra en la sede de Porfía. Bueno, esta es una fundación sin ánimo de lucro que fue creada según la personería jurídica número 0815 del 29 de junio de 1993, emanada de la Gobernación del Meta. Esta cuenta con dos sedes, una que es la sede principal, que se llama Sagrada Familia, que está ubicada en Porfía, y la segunda es una microempresarial Padre José Otter, que se ubica en El Porvenir. De llegada es tomando la avenida 40, pasando los centros comerciales y el Parque Los Fundadores hacia la avenida Casillas, ruta de buses Porfía La Madrid. Una vez estando en la avenida, girar en la rotonda de Porfía e ingresar pasando el río hacia la iglesia principal, que se llama la Sagrada Familia. La fundación se encuentra a un costado de esta iglesia, calle 52 Sur, número 4180, barrio Ciudad Porfía. Para esto se demoran 20 minutos en auto y, como pueden ver, esta cuenta con varios espacios. Ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Nicole Rodríguez. Claro que sí, Daniela. Otra de las instituciones en la cual se realizaron las prácticas fue el Colegio Departamental La Esperanza, ubicada en el barrio La Esperanza, con dirección carrera 45, número 13B25. Una de las características es que antes de ser colegio como tal, existía la Escuela para Niños con Diversidad Funcional Auditiva. Durante las prácticas realizadas en esta escuela, se decidió realizar un convenio con el Colegio Departamental La Esperanza para hacer más alusión a la inclusión. Otro rasgo característico de estas dos instituciones es que manejan dos sedes. La principal es la de la escuela, la cual trabaja únicamente en la jornada de la mañana, y la otra institución maneja calendario A y B. Desde el centro de la ciudad se toma la avenida 40, llegando al concesionario Kia para girar a la izquierda y pasar al siguiente carril hasta llegar al centro comercial Villacentro y volver a girar a mano derecha tomando la calle 15 para llegar al semáforo. Se gira a la derecha y continúa por la carrera 45 hasta llegar al Colegio Departamental La Esperanza. Ahora vamos a dar paso a nuestra corresponsal Daniela. Gracias, Nicole. Otro lugar de la práctica fue la institución educativa Simón Bolívar, sede en Posta, Nación de Muchachos. Esta cuenta con niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria. Está ubicada en Villavicencio Meta, en la vereda La Cuncia, en el kilómetro 11 vía Casillas. Se puede llegar a dicha institución por medio del transporte público con la ruta de llegada Nora La Cuncia, que pasa por el centro de Villavicencio hasta llegar a la vereda. Y también desde los buses que se dirigen hacia Casillas, que van recogiendo pasajeros por la avenida 40 y que los pueden dejar sobre la avenida de la vereda. El tiempo que se requiere es de aproximadamente de 15 a 18 minutos en carro para llegar a la vereda La Cuncia. Ahora volvemos con nuestra corresponsal Daniela.
Bueno, gracias Daniela. Sí, ahora vamos a continuar con la institución educativa Apiay, que se encuentra en una zona rural de la vereda Apiay. Esta institución, al encontrarse en una zona rural, cuenta con grandes espacios verdes, variedad de fauna y de flora, y maneja desde grado de transición hasta bachillerato técnico, contando con 5 sedes que se encuentran en la vereda Llanerita, Bella Suiza, Santa Rosa, Vega y Pavitos. La institución educativa Apiay se encuentra tomando la vía Puerto López desde el centro de Villavicencio. Allí pasa el centro comercial Unicentro y Único por la carrera 22. Continúa por esa ruta hasta llegar al kilómetro 12 y gira a mano izquierda e ingresa a la vereda. Para llegar allí se puede contar con la ruta de buses Ceiba, Directo o Vereda Apiay. Ahora volvemos con nuestra compañera Nicole. Bueno, Dani, como pueden ver, este es el sector de la Cuncia, el cual fue fundado en el año 1932 por familias que tenían fincas y se dedicaban a la agricultura y el comercio. Allí, en esta época, aún no existía alguna institución educativa por el difícil acceso que había. Los jóvenes y los niños tenían que dirigirse directamente a Villavicencio o a Casillas para poder estudiar. Fue hasta el año 1993 que se logró el acceso totalmente por carretera pavimentada a 15 kilómetros de la zona urbana de la ciudad de Villavicencio. Además de esto, la institución educativa Simón Bolívar, sede de la Cuncia, fue creada de acuerdo a las necesidades educativas de las familias que se encontraban allí en el año 1997. Desde el centro de la ciudad se toma la avenida 40 pasando por los centros comerciales Unicentro y Viva. Para así tomar la vía a Casillas está a 18.7 kilómetros y la duración es de 30 minutos en auto. También se puede tomar un campero o los buses de Casillas para llegar a la institución Simón Bolívar de la Cuncia. Ahora vamos a dar paso a nuestra corresponsal Daniela. El segundo contexto de la práctica fue en Yopal, Casanare. Yopal es la ciudad capital de Casanare, ubicada cerca al río Cravo Sur. El nombre Yopal deriva de la palabra yopos, cuyo significado indígena es corazón, nombre con el cual denominaron a un árbol, el yopo, que abunda en la región a orillas del río Cravo Sur. Su gastronomía se basa en carne a la llanera y en pescado debido a sus diferentes formas de preparación. El municipio cuenta con 10 corregimientos, dentro de ellos se encuentran 93 veredas en su área rural. El colegio se llama Policarpa Salabarrieta, sede de San Rafael, ubicado en la vereda San Rafael de Morichal. Esta vereda se encuentra a 18 minutos de la ciudad de Yopal. La vereda tiene un aproximado de 40 familias, en su mayoría son campesinas y las otras oriundas de Yopal. Esta institución se encuentra cerca al río Charte y esta sede institucional solo cuenta hasta quinto de primaria. En ella se dan cultivos de eucalipto y plátano. En el medio del río y del colegio se encuentra una trituradora. La ruta de llegada desde Villavicencio hasta Yopal tiene una distancia de 252 kilómetros con un tiempo de 6 horas y media. Se debe tomar la ruta vía Restrepo y pasar por municipios como Cumaral, Villanueva, Tauramena, Agua Azul hasta llegar a Yopal. Ahora aquí nos ubicamos en la sede principal del colegio. A partir de este punto la sede de San Rafael queda vereda adentro. Se llega en un tiempo de 15 minutos desde Yopal. Esta vereda cuenta con 2 entradas y se llega más rápido por la segunda entrada a la sede institucional. Por último, damos paso a nuestra corresponsal Solange. Y como último contexto donde se desarrollaron estas prácticas tenemos a Villanueva Casanare. Esta está fundada en el año 1962, lo cual lo hace el municipio más joven del departamento. Este se ubica al sur del Casanare, sobre la parte baja del Pedemonte Llanero. Posee un agradable clima cálido y su temperatura es de 29 grados centígrados. Limita al norte con Sabana Larga y al suroccidente con el departamento del Meta y al oriente con el municipio de Monterrey y Tauramena Casanare. Esta hermosa tierra llanera está bañada por los ríos Upía, Meta y Túa, límites que hacen de Villanueva un prometedor paraje turístico. La economía se centra en gran porcentaje en la agricultura, ganadería, plantaciones de palma africana y comercio en general. Actualmente el joven municipio alberga a más de 23.000 pobladores de diferentes regiones del país, lo cual lo convierte en el municipio más pluricultural de la región. Desde 1990 se celebra el Festival Nacional de Colonias en el mes de agosto, que rinde un homenaje a las personas que llegaron de diferentes lugares del país para vivir en este hermoso municipio.
Desde ello existen 8 colonias: la colonia Bayuna, Tolima Grande, Boyacense, la colonia Paisa, Costeña, Cauca, Santanderiana y la anfitriona, Casa Llanera. Cada una de ellas representa, a través de la gastronomía, danza y trajes típicos, las identidades de sus regiones. En esta no hablamos de una institución o fundación en específico, sino que se trabajó con toda una comunidad afro presente en este municipio. Y la llegada de este hermoso municipio desde la ciudad de Villavicencio está a 3 horas y 11 minutos, con un recorrido de 114 kilómetros. Entonces nos ubicamos en Villavicencio y cogemos la vía Restrepo, Cumaral, Guarajay, Paratebueno, Maya, Hacienda de Santa Cruz, Barranca de Upía y llegamos a Villanueva. Y hasta aquí llegamos con nuestro informe. Sigan ustedes allá en estudio. Continuaremos con nuestros corresponsales que se encuentran ubicados en diferentes departamentos. Ellos nos hablarán respectivamente sobre las generalidades de los contextos de la práctica. Así que vamos primero con nuestra corresponsal Julie, que se encuentra en la ciudad de Villavicencio Meta. Claro que sí, me encuentro desde el Parque de la Memoria Histórica de Villavicencio. Como ya fue mencionado, hablaremos sobre las generalidades de los contextos trabajados durante la práctica. Las problemáticas de los diferentes escenarios fueron diversos, lo cual permitió que desde un abordaje de investigación etnográfico se indagara las necesidades encontradas en las instituciones urbanas y rurales, el trabajo directo con grupos étnicos y con niños con diversidad funcional auditiva, visual y cognitiva. Asimismo, haremos énfasis en el reconocimiento del rol del educador infantil en una educación en y para la diversidad, que en palabras de Rafael Vizquerra, el educador infantil únicamente no debe atender el desarrollo cognitivo de sus estudiantes, sino también el proveer ambientes educativos que valoren la diferencia cultural, lingüística, religiosa, emocional y funcional. Es decir, un proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción de conocimiento que surge a partir de la interacción entre personas distintas en cuanto a valores, ideas, intereses, estilos cognitivos, entre otros aspectos que favorecen al desarrollo o construcción de consciente y autónoma de formas personales de identidad y pensamiento que ofrecen estrategias y procedimientos educativos diversificados y flexibles con la doble finalidad de responder a una realidad heterogénea y de contribuir a la mejora y el enriquecimiento de las relaciones y condiciones culturales y sociales. Por ello, desde los diferentes contextos se desarrolló un acompañamiento a estudiantes y familias que fue desde la indagación, reconocimiento y sensibilización hasta el aceptar su propia identidad y la del otro, junto al favorecimiento y potencialización de las habilidades y destrezas. Todos estos procesos fueron desarrollados de forma virtual a través de la plataforma Meet debido a las medidas de prevención por el COVID-19, aunque hubo excepción de 2 grupos que lo realizaron de forma presencial. Ahora, para profundizar un poco más sobre estas generalidades, voy a dar paso a mi compañera Paola, quien se encuentra en el municipio de Orito, Putumayo. Muchas gracias, compañera. Como lo mencionas, voy a hablarles sobre otras generalidades como lo son las técnicas de investigación utilizadas por los diferentes grupos para la recolección de información en los distintos contextos. Teniendo en cuenta que la etnografía permite realizar una descripción densa y detallada, documentación e interpretación de lo no documentado, Rodwell, 1994, los contextos fueron abordados a partir de técnicas como la observación participante, que según Buber, 2001, parte de la observación sistemática y controlada de lo que sucede alrededor del investigador, y el investigador recolecta su información por sí mismo desde la observación e interacción con el sujeto. Otro instrumento fue la entrevista semiestructurada o no estructurada, la cual desde Sabino se caracteriza por ser flexible y abierta
a pesar de llevar unas preguntas estructuradas, dado que da paso al diálogo y puede ser transformada según las respuestas del sujeto investigado. De igual manera, el diario de campo, el cual registra de manera diaria los hechos y experiencias para luego sistematizarlos, analizarlos e interpretarlos, en palabras de Restrepo 2016, este es una libreta de notas donde el etnógrafo escribe lo sucedido en su observación participante para así organizar sus datos y otorgarle un sentido a su investigación. Del mismo modo, se acudió a la encuesta que, según Tamayo 2008, es aquella que permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, según un diseño previamente establecido para la recolección de información que asegure el rigor de la información obtenida. Ahora bien, doy paso a mi compañera que se encuentra en Villavicencio Meta, quien nos hablará un poco más acerca de las estrategias usadas para la recolección de información y las dificultades presentadas en los contextos. Hola a todos. Un cálido saludo para ustedes. Me encuentro en la ciudad de Villavicencio, del departamento del Meta, y quiero contarles cuáles fueron las estrategias y las dificultades que observamos durante nuestro contexto de práctica. Entonces vamos a iniciar con las estrategias que utilizamos. Algunas de estas actividades de memoria y motricidad, como por ejemplo sopa de letras, crucigramas, juegos de memoria. Asimismo, también se utilizaron audiocuentos, narrativa de cuentos, utilizamos juegos, los títeres, que también fueron muy importantes en estas actividades. También utilizamos bailes, teniendo presente cada contexto cultural donde se realizaron estas prácticas. Actividades artísticas y lúdicas, teniendo presente estos contextos para realizar tales actividades. Algunas de las dificultades que se realizaron en nuestras prácticas, pues comenzamos con la falta de conectividad a Internet, muchas fallas a esta conexión y el acceso fue muy difícil. Eso afectó mucho la conectividad, por ejemplo, en el caso de las personas sordas. Otro aspecto que también influyó mucho en las dificultades era que muchos no contaban con los dispositivos electrónicos para poder conectarse a las actividades. Por ejemplo, en las clases y encuentros virtuales, a la hora de hacer las prácticas y las actividades, por los problemas de conectividad, a veces no se entendía la información que se daba. En el caso de las personas sordas, no entendían la información que se estaba transmitiendo, porque no se veían muy bien las señas o la información que se estaba transmitiendo. En el caso de algunas compañeras oyentes que hicieron su práctica, la dificultad fue la comunicación con las personas sordas. Otro aspecto también fue la necesidad de adaptar las estrategias teniendo presente cada contexto para asimismo generar un interés. También el concepto erróneo que tienen algunos padres con relación a la educación fue otra dificultad que vimos en nuestra práctica. Estas dificultades estuvieron muy latentes en esta práctica que realizamos, tanto en la comunidad de los niños sordos como en las demás prácticas y los demás contextos. Bien, a continuación vamos a continuar con el corresponsal que se encuentra en Cumaral Meta. Él nos contará más sobre nuestra práctica. Bien, como lo mencionaba mi compañera, me encuentro desde Cumaral Meta. Comenzaré retomando las principales fortalezas como el reconocimiento por parte de los niños y niñas de la diversidad sociocultural y funcional de una educación en y para la diversidad. Igualmente, la disposición, motivación y participación activa de los estudiantes, familias y docentes en formación frente a las actividades realizadas. También el reconocimiento de los contextos, lo cual nos permitió reconocer las distintas realidades de los niños y niñas de la educación rural. Del mismo modo, la innovación del uso de material didáctico
acorde a la implementación de nuevas herramientas pedagógicas, digitales y manuales para la motivación y aumentar la participación de los niños y niñas en las clases. Además, se contó con un tiempo acorde en el desarrollo de la práctica. De igual manera, el reconocimiento de emociones, intereses y necesidades de los niños y niñas, lo que permitió el fortalecimiento en áreas de desarrollo, interacciones sociales y el autoconocimiento de sí mismo y del otro. Y por último, y no menos importante, el acompañamiento por las titulares del curso. Bueno, me despido y doy paso para que sigamos en el estudio. Daremos espacio ahora a las especificidades en donde se realizaron las prácticas formativas. Para esto, tenemos los corresponsales que están en la ciudad de Villavicencio Meta, en el Parque Los Fundadores y en Yopal Casanare. Buen día, Loren. En esta ocasión hablaremos junto a mis compañeras de reportaje, quienes les brindaremos información breve pero importante sobre las especificidades del arduo trabajo que se hizo en los contextos durante la práctica. Para iniciar, hablaremos del siguiente informe que tiene como título Rol del educador infantil para fortalecer el desarrollo emocional de niños con déficit cognitivo leve de la Fundación Camino de la Esperanza de Villavicencio. El desarrollo de esta investigación se realizó con un niño de edad física de 17 años y edad mental de 8 años. Esta investigación permitió describir el desarrollo emocional del niño con diversidad funcional cognitiva leve y las herramientas mediadas por las nuevas tecnologías generadas de manera creativa y con el objetivo de fortalecer los procesos de su desarrollo emocional y potenciar otras áreas del desarrollo. Para cumplir con el objetivo de la investigación, las docentes en formación identificaron la narrativa digital como propuesta metodológica que se obtuvo como resultado del reconocimiento de algunas de sus emociones, no en profundidad debido a que se requiere un mayor número de encuentros para cumplir a cabalidad con lo establecido para la investigación. También se potenció otros procesos propios de su desarrollo como la motricidad fina y gruesa, el desarrollo cognitivo y el reconocimiento de la diversidad social y cultural. La investigación se realizó en la Fundación Camino de la Esperanza, sede Porfía. Otra investigación que aportó mucho al conocimiento y formación investigativa de las docentes en formación fue titulada Cuando el tiempo se hizo estrategia, una oportunidad para fortalecer diversos estilos de aprendizaje en la educación rural. Este informe fue construido paso a paso durante la práctica de educación y diversidad en la vereda ubicada en zona rural San Rafael de la ciudad de Yopal, contando con 8 semanas, de las cuales se dieron 16 encuentros. Durante el proceso de la práctica, los encuentros con los niños y niñas se evidenció la oportunidad para fortalecer los diversos estilos de aprendizaje, del mismo modo que como investigadoras se proponen identificar durante el proceso las estrategias didácticas que permitan estimular el aprendizaje, pero para esto recogen información de la influencia del contexto sociocultural y cómo ésta acoge a sus aprendizajes, a tal modo que diseñaron una serie de estrategias didácticas con base en los factores identificados para fortalecer los diversos estilos de aprendizaje. De un componente más amplio, la diversidad social y cultural, se aprovechó la riqueza de los espacios naturales propios de los contextos rurales, de un espacio lleno de experiencias y gratos de aprendizaje dentro de la misma, y como la institución Policarpa Salabarrieta lo establece, se centra en la pedagogía de escuela nueva. Se evidencia esto, no solo esto como estrategia, sino como una forma de vida, para hacer del aula
para hacer del aula un espacio lleno de momentos gratos que tanto maestros como estudiantes se integren en la búsqueda del saber ser, hacer y qué hacer mediante el aprendizaje participativo centrado en el estudiante con enfoque de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, ahora pasamos con nuestra compañera Camila, que tiene mucho más para contarnos. Creo que sí, Julie. Como lo mencionas, voy a hablarles un poco sobre las especificidades de 3 prácticas. La primera se desarrolló en la institución educativa sede en Posta, en el municipio de Villavicencio, con niños y niñas entre 5 y 6 años. Estos encuentros se dieron de manera virtual. Allí pues se logra identificar que son varios los niños y niñas que no pueden acceder a los encuentros por varias razones. Entre estos, el difícil acceso a una red de internet. Además, entendiendo pues que la práctica formativa de este semestre está centrada más en el desarrollo integral del ser en el marco de la formación en y para la diversidad, centrados en 3 categorías: diversidad social, cultural y funcional. Es así como a través de las encuestas no estructuradas con la docente titular se consigue información sobre un familiar de uno de los niños que presenta una diversidad funcional auditiva. Allí pues surgen diferentes dudas acerca de cómo es el proceso de acompañamiento a los niños con diversidad funcional en la institución. Por ello pues se formula como objetivo en dicha investigación identificar cuáles son las estrategias didácticas realizadas por los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezcan la labor educativa de los infantes de transición en la institución educativa Simón Bolívar. Esto con el objetivo de identificar aquellas estrategias que usan los docentes para garantizar el quehacer docente y conseguir brindar un acompañamiento de calidad pensado en el bienestar del educando. De acuerdo con lo anterior, se continúa realizando las entrevistas a la docente titular para conocer desde su experiencia y criterio cuáles son las acciones trabajadas dentro de la institución que brinden a cada educando un espacio totalmente inclusivo. Además, conocer también la preparación y la capacitación de docentes para el trabajo con comunidades con diversidad funcional. De lo anterior, pues se consigue evidenciar que no toda la planta cuenta con los requerimientos mínimos para atender las poblaciones con diversidad funcional. También pues que son pocas las estrategias didácticas utilizadas dentro del aula debido a que existen vacíos frente al tema. Pues estos resultados también fueron obtenidos gracias a la información compartida durante el desarrollo de la práctica formativa. La siguiente práctica se desarrolló en la Fundación Caminos de la Esperanza en Villavicencio en la sede Porfía, mediante los encuentros virtuales. Esta se realizó con una niña de 16 años de edad física y 8 años de edad mental, la cual tiene una diversidad funcional cognitiva. En esta se busca como objetivo el describir el proceso de acompañamiento en la enseñanza-aprendizaje en la institución educativa con niños y niñas que presentan diversidad funcional cognitiva. Para ello se realizaron una serie de actividades donde se integra el contexto social y cultural con el niño, todo pues lo anterior dicho en el transcurrir de las semanas de práctica. Allí permite pues también evidenciar que se requieren estrategias didácticas, pedagógicas y de sensibilización, es decir, un currículo flexible que cubra las necesidades educativas de la niña del estudio de caso. Los resultados obtenidos fueron hacer visible que se requiera partir de medidas que garanticen el acompañamiento de la niña a partir de sus propios ritmos de aprendizaje. Asimismo, confrontar y sensibilizar al núcleo familiar de la estudiante frente a la diversidad funcional y el hacer evidente que tanto la familia como la institución educativa
requieren de una formación especializada y de acompañamiento para atender las necesidades de aprendizaje de la niña con diversidad funcional cognitiva. Y por último, pues encontramos la práctica que tiene como título ¿Somos suficientes? La educación rural, los educadores y la familia, un acercamiento desde la virtualidad en épocas de pandemia. Esta fue realizada en la institución educativa Simón Bolívar en la vereda de la Cuncia Meta, con niños y niñas entre 5 y 7 años, mediante los encuentros virtuales. En ella se identificó la diversidad de escenarios complejos que rodean a los niños y a las niñas. Por ejemplo, la falta de herramientas en los hogares para vivir las experiencias de los encuentros y el apoyo pues ausente de las familias y la conectividad intermitente o casi nula. En escenarios que han impedido que los niños y las niñas del grado de transición accedan a su derecho de educación de calidad. Todo esto lleva a esta investigación a que se enfoque en describir las consecuencias de la educación rural en tiempos de pandemia de COVID-19 en la institución educativa Simón Bolívar en la sede de la Cuncia, con niños y niñas del grado de transición. Valentina, ahora cuéntanos un poco sobre las otras 3 especificidades de los 3 contextos siguientes. ¿Qué tal, Camila? Un gran saludo. Es un placer estar en este espacio y así contarles sobre el arduo trabajo etnográfico elaborado en los distintos contextos. Ahora continuamos con un trabajo que tiene por título Tras los pasos de la infancia en migración, memorias y reconstrucción de vida de las comunidades afrocolombianas en el municipio de Villanueva Casanare. Este informe se realizó durante la práctica de educación y diversidad, contando con 10 encuentros con la comunidad afrocolombiana en el municipio, nombrados afrocasanareños, teniendo presente a 10 adultos y 8 niños y niñas. Durante el transcurso, se identifica en un primer momento el proceso de migración, asentamiento y apropiación de territorio de este grupo y las principales causas de estos flujos migratorios. Aquí rescatan las memorias de infancia afro de quienes fueron los primeros habitantes en llegar al municipio y claramente el proceso de preservación cultural y la formación de la identidad propia. Como siguiente informe presentamos como título Diversidad sociocultural y funcional, interacciones de los niños, niñas, familias en el grado transición de la institución educativa APIAI. Este informe describe las interacciones que se generan en torno a la diversidad sociocultural y funcional presente en dicho contexto. Aquí se trabajó durante 7 semanas aproximadamente con 20 niños de grado transición. En el proceso se identificó una gran diversidad sociocultural y funcional. Habían niños con rasgos afrocolombianos, indígenas, mestizos y del mismo modo provenían de otros lugares como Venezuela, Buenaventura, Cúcuta, entre otros. Es por esto que todos tenían estilos de aprendizaje distintos. También se encontró un compañero con síndrome de Down. Para seguir, uno de los informes presenta como título La comunicación entre padres oyentes y niños con diversidad funcional auditiva en tiempos de pandemia. ¿Cómo inciden estos procesos de aprendizaje en la escuela? Bueno, esta investigación pretende potenciar la lengua de señas colombiana de los niños del grado 2 y 3 del Colegio Departamental La Esperanza, sede Sordos. La evolución de dicha práctica constó de 4 semanas y 8 encuentros, teniendo en cuenta la población de niños sordos en el aula multigrado, con un total de 8 estudiantes. Lo que se pretende es vincular a las familias en el aprendizaje de esta para así poder generar mecanismos de comunicación que logren construir relaciones positivas
partiendo desde las experiencias de la vida cotidiana por medio de la interacción entre los participantes y el practicante. Bueno, es todo. Ahora los invito a escuchar a Caterine, una de nuestras reporteras, quien entregará más información y tiene mucho para contarles. Claro que sí, Valentina. Es un gusto para mí poder llevar a ustedes esta valiosa información. Hoy me permitiré hablarles de unos increíbles informes etnográficos. El primero tiene como título El rol de la familia en los procesos de aprendizaje e enseñanza. Una mirada desde la diversidad funcional auditiva. Este informe se construye con base en un arduo trabajo en el que tuvieron la oportunidad de trabajar con población con diversidad funcional auditiva. En la dinámica de las intervenciones, este grupo logra evidenciar la complejidad del acompañamiento del proceso educativo por parte de los padres o adultos responsables de los niños y niñas, lo cual se volvió foco de su investigación. Para esto, se realizó un abordaje interesante con la familia, de modo que se involucraron en el proceso de práctica y se obtuvo como resultado que se logró demostrar la importancia que tiene el hecho de que haya buena comunicación entre la familia y los niños y niñas y la influencia positiva en su proceso de desarrollo académico. Ahora continuamos con un estudio de caso realizado con un niño de la Fundación Camino de la Esperanza. Sin duda, este fue un proceso muy enriquecedor. Ellas expresan que su práctica se realizó junto a un niño con diversidad funcional con déficit cognitivo y aunque su edad era de 14 años, su mentalidad era la de un niño de 3 años y medio. Las prácticas de la Fundación se tuvieron que desplazar hacia los hogares de tal forma que la familia también fue partícipe y acompañante del proceso. Se hallaron acciones y expresiones de la familia que influyen en el proceso de formación de la autonomía y salud mental del niño, de modo que el foco de la investigación se centró en la importancia de educar a las familias en lo que refiere a qué es la diversidad funcional cognitiva. Y a partir de esto, mejorar las relaciones familiares con respecto a la educación de los niños del estudio de caso. Y de la misma forma, la influencia que tiene todo esto en el proceso de desarrollo de sus hijos, lo que hizo que este aspecto se volviera el centro de la investigación. Y para finalizar, tenemos un bellísimo informe etnográfico que tiene como título El arte de aprender bailando. Su tema principal es la influencia en el baile infantil en el fortalecimiento y potencialización de áreas básicas del aprendizaje. Esta práctica duró 4 semanas y se trabajó con un joven de 17 años cuya edad mental era de 7 años. Según su diagnóstico médico, el niño tiene déficit cognitivo leve y esquizofrenia paranoide. Por medio de esta investigación, identificaron que durante el proceso de práctica, el niño tiene tiempos de atención muy cortos y se le dificulta memorizar, seguir instrucciones, identificar nociones espaciales, tomar decisiones, lo que se refleja en su inseguridad y un poco en la dependencia en cuanto a actividades educativas del colegio y de la fundación. A partir de lo anterior, se empleó el baile como estrategia pedagógica para mejorar sus niveles de atención, concentración y desarrollo psicomotriz. Con esto terminamos las especificidades de los informes etnográficos realizados. Esperamos haya sido de gran utilidad y enriquecimiento esta información. ¡Feliz día! Volvamos al estudio. Finalmente, desde Sabana Larga, Casanare, San Martín y Villavicencio Meta, nos acompañan nuestras reporteras para darnos a conocer las conclusiones a nivel general de los informes etnográficos realizados por los estudiantes. Muchas gracias, compañera.
la pandemia nos obligó a enfrentarnos a formas de ver y habitar el mundo de forma diferente. Por ello, fue inevitable la suspensión de clases presenciales para reorganizar nuestras casas, tanto estudiantes como docentes, con el objetivo de impartir y recibir las orientaciones, mientras que para algunos fue una oportunidad para realizar los fundamentos de la escuela, el modo de enseñar y aprender. Para otros amplió la brecha de la exclusión y la desigualdad. Se evidenció de manera más profunda la falta de oportunidades para acceder al conocimiento y al aprendizaje. Pese a lo anterior, no fue un limitante para el desarrollo de la práctica de séptimo semestre denominada Educación y Diversidad, que mediante diferentes herramientas pedagógicas y educativas, como lo mencionaron anteriormente los compañeros y las compañeras, se logró realizar comprensiones situadas desde dos perspectivas. La primera, desde la singularidad de cada escenario de práctica, en el cual los resultados son limitados a las personas y lugares en los que se hizo el estudio etnográfico. Y la segunda, desde las singularidades de cada escenario de práctica, establecer comprensiones generalizadas que nos permitieron contextualizar lo que cada una de ellas aportó para la comprensión de lo que sucede en otros escenarios. Restrepo 2018. A partir de lo anterior y en el marco de la pregunta del núcleo problemático, ¿cuáles son las diferentes perspectivas teóricas, tensiones y retos en una educación en y para la diversidad? Se identificaron las teorías relacionadas con diversidad como diversidad funcional, la cual es definida como una diferencia con valor y no como una carga social derivada de la falta de capacidad de las personas, según Givet y Ramanaj 2010. Seguidamente, la diversidad social como concepto que define la gran variedad de características diferentes y similares que se comparten entre todos los seres humanos, tanto a nivel personal como a nivel grupal, Joan Ramírez 2008, y la diversidad cultural como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria, y por esta razón amplía las posibilidades de elección que brindan a todos, UNESCO 2010. Claro que sí, para ello se abordó las diversidades existentes en el ser humano, que son múltiples y complejas de definir, pero que las agrupamos desde tres categorías: diversidad social, cultural y funcional. A partir de ello, identificamos las tensiones y retos que surgieron en el desarrollo de la práctica y que nos llevaron a definir mediante la metodología de investigación con enfoque etnográfico y mediante técnicas e instrumentos de investigación resolverlos desde nuestro rol como docentes en formación. Por lo tanto, hablar de diversidad no es señalar al otro, sino por el contrario, es traer a coalición las heterogeneidades y las particularidades que nos hace únicos a cada ser humano al momento de desenvolvernos, ya sea en el contexto social, cultural o familiar. Para Jimeno Sacristán, 1999, la diversidad alude a las circunstancias de los sujetos de ser distintos y diferentes. Ahora bien, partiendo del contexto de diversidad funcional en la práctica educativa, es necesario que haya una educación inclusiva, en la cual las instituciones educativas reconozcan y atiendan con calidad y equidad las necesidades de cada niño y niña. Esto implica realizar adaptaciones curriculares, evaluar diferentes niveles de competencia e implementar estrategias de enseñanza innovadoras y dinamizadoras, entre otras, que permitan reconocer los diversos estilos y capacidades de aprendizaje que tiene cada estudiante. Por otro lado, esta práctica educativa nos permite reconocer que realizar adaptaciones a las estrategias pedagógicas planteadas por cada grupo no es una situación difícil ni mucho menos imposible de realizar. Es simplemente pensar en una educación por y para todos, donde se comprenda a cada niño y niña como un sujeto activo dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual se logre potenciar desde la transversalización las diferentes áreas de desarrollo del niño y la niña,
favoreciendo los ritmos de aprendizaje, respetando sus ámbitos sociales y culturales para su formación. Se debe definir con un compromiso. Sin duda, el perfil del profesorado se debe definir con un compromiso con la realidad de su tiempo, con sus estudiantes, con su comunidad y con la capacidad de realizar reflexiones críticas, de tomar decisiones y de gestar cambios en sus prácticas y en sí mismo. Es una oportunidad para revisar los fundamentos de la escuela, el modo de enseñar, el modo en que se espera que los niños y las niñas aprendan los contenidos. En casa, no todos cuentan con los computadores o tablets para acceder desde la virtualidad, o en ocasiones no se sienten cómodos a través de las pantallas o únicamente manejan actividades impresas. Es decir, ¿qué está sucediendo con cada niño y niña? ¿Cómo está accediendo a su clase de aprendizaje? ¿Cómo está accediendo a su aprendizaje con los distintos medios que se tienen? De ahí la importancia que tanto educadores como padres de familia están llamados a conocer y fortalecer los procesos para la implementación de los recursos, de las metodologías y herramientas necesarias para una educación de calidad. Se trata de abordar a los niños y las niñas desde un paradigma de la diversidad funcional, en donde la escuela sea inclusiva, su entorno familiar se involucre y que todos los niños y niñas tengan derecho a acceder a un aprendizaje de manera que cada uno pueda rescatar su singularidad. Entendiendo de este modo a lo diferente no como un déficit, sino un valor donde el encuentro con la diversidad sea enriquecedor. Un educador que esté enfrente de la educación para la diversidad debe ser un agente de cambio que asume y defiende la necesidad de cambio, un profesional crítico, solidario y cooperativo, que sea un buen comunicador y que esté formándose constantemente, que mantenga actualizado. Desde el programa de licenciatura en educación infantil de la Universidad de Los Llanos, damos gracias por acompañarnos en este proceso. Bien, muchas gracias a todos nuestros televidentes y recuerden, en el mismo horario por el mismo canal, Noti U. Feliz día para todos.